Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Dentro de las fisiopatologías del sistema renal encontramos una que es muy importante, es la insuficiencia renal. Normalmente es una disminución de la filtración glomerular. Y esta situación clínica concretamente se da en los riñones porque son incapaces de eliminar completamente los productos finales del metabolismo presentes en la sangre y regular así el equilibrio de tipo hidroelectrolítico. De manera que, como impide la correcta filtración y depura la sangre, digamos, un poco de manera ineficiente, pues según el inicio y la duración de esa insuficiencia renal distinguimos de hecho 2 tipos básicos. Tenemos la insuficiencia renal aguda, que es una disminución muy rápida del funcionamiento del riñón que produce oliguria, con una acumulación normalmente de urea y otros productos nitrogenados con alteraciones también hidroelectrolíticas. Recuperan normalmente la función, ¿vale? Se puede recuperar toda la función renal. Puede ser de hecho prerrenal, si el propio nombre indica de hecho la causa de esta forma de insuficiencia renal, que no está en el propio riñón sino un poquito antes, con algún tipo de insuficiencia cardíaca, vasodilatación periférica, un shock hipovolémico, shock séptico, shock distributivo, entre otros. La insuficiencia renal aguda intrarrenal, que sería aquella que se produce normalmente debido a daños en las estructuras del riñón, incluidas las que afectan a los vasos sanguíneos, glomérulos o túbulos, como es el caso de la lesión de los vasos pequeños o glomerulares, con vasculitis, émbolos de colesterol, hipertensión maligna, entre otras cosas. O la lesión epitelial, normalmente tubular, como las necrosis tubulares agudas debidas a isquemias o necrosis tubular aguda por algunos tóxicos como metales pesados, insecticidas, setas y entre otras cosillas, o fármacos, como es el caso de los aminoglucósidos o las tetraciclinas, que también pueden dañar el sistema. O la lesión intersticial renal, que es la pielonefritis aguda o la nefritis también intersticial alérgica aguda, que también lo pueden provocar. El postrenal por anomalías de la vía urinaria inferior, que sería el que se produce debido a una obstrucción del flujo de la orina normal procedente de los riñones, como las obstrucciones causadas por cálculos renales, coágulos sanguíneos grandes o la obstrucción vesical, o asimismo también la obstrucción de la uretra. El otro tipo de insuficiencia renal suele ser la insuficiencia renal crónica, que es aquella que se produce normalmente como el resultado del conjunto de patologías que tienen como consecuencia la destrucción de las nefronas con la consiguiente pérdida de función renal. De hecho, debido a la gran capacidad de adaptación de este tejido, es necesaria una pérdida de entre un 70 y un 75% de las nefronas funcionales, que quedarán reducidas por debajo del 25% para llegar a este punto de una insuficiencia renal, como digo, crónica.
la persona normalmente necesitará de diálisis y un trasplante, normalmente situación de hecho conocida como la nefropatía terminal, causada en su mayor parte por la diabetes mellitus o la hipertensión, que son las más comunes. De hecho, la diabetes suele causar un 41%, la hipertensión de tipo vascular un 28%, las glomerulonefritis un 11%, las enfermedades quísticas y hereditarias un 3%, otro tipo de enfermedades se clasifican en el 12% y un 5% son por causas desconocidas. Las consecuencias y manifestaciones clínicas de las insuficiencias renales, sobre todo de la crónica, que es la que hemos contado un poco a medias, serían un edema generalizado de retención hidrosalina por alteración de ese balance hídrico, acidosis metabólica, que ya la hemos comentado previamente en otros vídeos, los trastornos también en la mineralización ósea por osteodistrofia renal u osteomalacia debido precisamente a ese menor número de vitamina D activa, por el aumento del fosfato sérico y normalmente también por un hiperparatiroidismo secundario en algunos casos debido a una insuficiencia renal crónica que se asocia con esto, la anemia que se debe también por la producción de la eritropoyetina también que se ve alterada, o la hipertensión arterial que también pues se suele ver alterada precisamente si la función renal no funciona bien, es decir, la hipertensión te lo puede provocar y si tu riñón no funciona bien también puedes tener hipertensión. También se puede tener en cuenta que la insuficiencia renal crónica tiene que ver también mucho con el tema del calcio. Precisamente os decía que tiene en sus fases más iniciales y moderadas el hiperparatiroidismo secundario, que es una de las cosas que afecta, entre otras cosas, a la disminución también de la filtración glomerular y al final eso también produce una reabsorción diferente en el caso del fósforo, manteniendo así una hipocalcemia y un déficit de vitamina D que efectivamente afectan, como os podréis imaginar, a los procesos de las buenas condiciones que puede tener el hueso y por tanto, pues como decía antes, con otro tipo de enfermedades que pueden salir de esas mismas. Las glomerulopatías, por ejemplo, que serían los síndromes nefríticos, por ejemplo, sería muy importante porque es el conjunto de enfermedades que afectan de forma directa o indirecta al glomérulo y se caracterizan por tener hematuria con cilindros hemáticos, disminución también de la velocidad de la filtración glomerular, oliguria, proteinuria e hipertensión arterial, y todo ello se ve muy bien en una enfermedad autoinmune como es el síndrome de Wood-Pasteur o en infecciones causadas por el estreptococo beta hematolítico del grupo A, que es el Streptococcus pyogenes, o también con otros agentes virales como los Coxsackie o las parotiditis, también con complejos antígeno-anticuerpo que pueden producir inflamaciones, entre otras cosas. Normalmente las glomerulonefritis, digamos, pues infecciosas, normalmente de tipo bacterianas, pues la más típica es como la que os he dicho, del Streptococcus pyogenes, que es una faringoamigdalar. Pero también está el Streptococcus viridans, el estafilococo, las pseudomonas, los proteus, las klebsielas pneumoniae. También están a nivel viral las hepatitis B, C, el VIH, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, varicela, rubeola, entre otros. Las parasitarias, como por ejemplo es el caso de la malaria, esquistomiasis, toxoplasmosis, filariasis, triquinosis y trypanosomiasis, entre otras. Y los hongos, por ejemplo, como las Cándidas albicans, entre otros, o las rickettsias también, por ejemplo, dentro de las coxielas, que serían otras menos comunes, pero que también se pueden encontrar dentro de las bacterias. Todo esto recuerdo que está todo en la parte de principios de la microbiología, toda la parte de patologías, también en parasitología, en virología, en bacterias, en hongos, en la parte de micología, todo eso estaba ahí, ¿vale? Por si queréis verlo más en profundidad. Las glomerulonefritis normalmente de tipo primaria son aquellas como las glomerulonefritis extracapilares de tipo 1, 2 y 3, las glomerulonefritis membranoproliferativas, las glomerulonefritis proliferativas mesangiales que no tienen inmunoglobulina A o la nefropatía mesangial de inmunoglobulina A. También tenemos enfermedades sistémicas, como es el caso del lupus eritematoso sistémico, que también se puede vincular con esta enfermedad, vasculitis necrosante, el síndrome de Wood-Pasteur, como ya os he dicho. También está, por ejemplo, el síndrome hemolítico urémico o el síndrome de Churg-Strauss o de Wenneger, entre otros, ¿no? Y otras enfermedades también renales son, por ejemplo, las nefritis tubulointersticiales agudas inmunolérgicas, las nefritis post-radiación, la nefropatía asociada al síndrome de Guillain-Barré, la trombosis venosa renal, el ateroembolismo renal y el tromboembolismo renal de infarto renal.
En principio, de todos esos que os he dicho, sobre todo os voy a comentar 4, así que yo creo que son los más importantes un poco para que tengáis un poco la idea. El síndrome de Goodpaster es la enfermedad autoinmune en la que forman normalmente anticuerpos contra la membrana basal glomerular, caracterizada precisamente por una tríada hemorrágica pulmonar anémica por tener una hemorragia pulmonar, anemia ferropénica y glomerulonefritis. La nefropatía por inmunoglobulina A, que os he dicho antes, que también se conoce como la enfermedad de Berger, es una glomerulonefritis de tipo primaria caracterizada por depósitos de complejos inmunes compuestos por inmunoglobulina A sobre el glomérulo, de manera que hay una hematuria macroscópica. Es importante no confundirla con otra enfermedad que es la enfermedad de Buerger, que es una vasculitis de pequeños y medianos vasos de las manos y de los pies, está asociada al tabaquismo y no tiene nada que ver con esta que os acabo de comentar, ¿vale? Aunque tienen algunos puntos en común, pero son dos enfermedades distintas. Asimismo tenemos la glomerulonefritis crónica, que se puede constituir de la evolución natural de la glomerulonefritis aguda. También normalmente puede ser secundaria por una enfermedad sistémica, como era el caso del lupus, y las enfermedades glomerulares asociadas a trastornos crónicos, como es el caso de la diabetes mellitus o la hipertensión, como he comentado antes. Normalmente las glomeruloesclerosis diabéticas se producen por la manifestación clínica más importante, que es la microalbuminuria, que es la presencia de albúmina en orina de hasta más de 30 miligramos por 24 horas y menos de 300 miligramos en 24 horas, que es a la vez el factor predictor más importante porque es el adecuado para medir la glucemia y revertir los cambios tempranos, y sobre todo la glomerulopatía hipertensiva, que es cuando la hipertensión mantenida también produce alteraciones en las estructuras glomerulares, como cambios escleróticos de disminución en la perfusión glomerular. El síndrome nefrótico, por su parte, no se trata de una glomerulopatía en sí, pero es más bien un conjunto de hallazgos clínicos causados por un aumento de la permeabilidad glomerular a las proteínas plasmáticas debido a una lesión de esa barrera eléctrica o mecánica de filtración, de manera que pueden ser por proteinurias masivas, hipoproteinemia o hipoalbuminemia. Habitualmente la hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia también afectan, la lipiduria, los edemas de todo tipo, habitualmente los aumentos también de los receptores alfa-2 o beta-globulinas, que haya una hipercoagulabilidad, las tensiones bajas normalmente, la función renal conservada o también incluso la tendencia a la oliguria. Por tanto, el síndrome así pues, el resumen del síndrome nefrótico sería la proteinuria masiva, con la hiperlipidemia, por ejemplo, en principio la hipercoagulabilidad, y generalmente no existe una disminución del filtrado, ¿vale? Las causas normalmente más frecuentes son la enfermedad de cambios mínimos, que causa normalmente o es la causa más frecuente en niños, la glomerulopatía membranosa idiopática, que es la más frecuente en los adultos, y la glomeruloesclerosis focal, entre otras, así como la glomeruloesclerosis diabética o la amiloidosis. La proteinuria, os recuerdo que son en condiciones normales que sea inferior a 20 miligramos por decilitro, aunque se aceptan valores normales de proteínas excretadas por debajo de 150 miligramos al día, pero la proteína Tam-Horsfall, uromodulin, ¿sí? Normalmente con una forma cilíndrica y hialina a nivel urinario. Es una de las cosas más características de este tipo de patologías, ¿no? La microalbuminuria, os recuerdo que era importante, sobre todo a nivel de la nefropatía diabética, la macroproteinuria, que por ejemplo se produce con la proteinuria franca, y de hecho los tipos de proteinuria se conocen por la proteinuria glomerular, si se produce un aumento de las proteínas y que sean de bajo peso molecular, como por ejemplo la proteinuria glomerular selectiva, que pasarán las proteínas grandes como la albúmina, pero no las muy grandes como las inmunoglobulinas, o las proteinurias glomerulares no selectivas, que lo que hacen es perder las proteínas grandes normalmente, de manera que pasan tanto las proteínas grandes como las muy grandes, es decir, se pierden las albúminas y también se pierden las inmunoglobulinas. Sobre todo las G, por cierto. Y se debe normalmente también la proteinuria tubular, en este caso con proteínas de bajo peso molecular, a un fallo realmente en la reabsorción de las proteínas, siendo sobre todo por proteínas de bajo peso molecular con el beta-2 microglobulina, que normalmente lo que hacen es que se filtran, pero en condiciones normales se reabsorberían, en este caso no.
Las proteínas en orina indicativas de las patologías normalmente, por ejemplo, está la proteína de Bence-Jones, que es de cadenas ligeras de kappa y lambda también, o de kappa de lambda. Y pues normalmente se ve que está asociada a veces con el mieloma múltiple o con el plasmocitoma o la enfermedad de microglobulinemia de Waldenström. Las lesiones intersticiales renales también son importantes, como la nefropatía intersticial, por ejemplo, que se debe a una lesión de intersticio medular y túbulos renales que suele ser de corta duración, aunque varía en función de la causa, por ejemplo, la proteinuria, leucocitonuria, hematuria, etc. Y las causas normalmente son por alergias a fármacos, o más comunes que sean mecanismos autoinmunitarios también, y sobre todo por hipercalcemia, que también la puede ayudar a provocar. La infección del tracto urinario normalmente, que se suele condicionar por que no haya infección en el parénquima renal, se denomina normalmente la cistitis. Y se habla también de pielonefritis, ¿no? La pielonefritis sería aquella que se produce en una inflamación del parénquima y la pelvis renal es generalmente de causa infecciosa. Y en este caso, pues sobre todo las infecciones urinarias son causadas mayoritariamente por las E. coli, de entre un 60-80% es por esta causa, que en el tracto urinario, pues esos microorganismos pues pueden proliferar más de la cuenta y eso más común. Puede ser las pielonefritis de tipo aguda, cuando el proceso inflamatorio intersticial está asociado a formaciones de abscesos, necrosis tubular y tal. Los microorganismos gram negativos como la E. coli, la Klebsiella, las pseudomonas, los enterobacter, todos ellos pueden ayudar a este tipo de procesos. Incrementan el riesgo también de pielonefritis la colocación de sondas vesicales, el embarazo y situaciones de la vejiga neurógena. Suele ser de inicio abrupto, con fiebre, escalofríos y otro tipo de problemas, y se trata normalmente con antibióticos para revertir en pocos días. Cuando es crónica, normalmente es un proceso progresivo de inflamación y cicatrización que produce deformación en la pelvis y los cálices renales. Se asocia con infecciones bacterianas de repetición y pueden producir muchos de los síntomas de la pielonefritis aguda, que pueden además iniciar de forma un poco más insidiosa o un poco más agresiva. Lo más normal es que los varones de más de 35 años tengan uretritis producidas por E. coli y se suelen tratar con el ciclofloxacino, como ocurre en el caso de las mujeres, que normalmente se las denomina cistitis. Y en el caso de los varones de menos de 35 años se producen también uretritis, pero en este caso se suelen asociar más con la gonorrea, que se trata con la capriosona, o con la clamidia, que se suele tratar con la doxiciclina o algún tipo de tetraciclina varia. Los trastornos tubulares también son importantes, por ejemplo, en lesiones infecciosas, como hemos visto las pielonefritis de tipo agudas o crónicas, tóxicos, por ejemplo, si son exógenas, como las nefropatías de todo tipo, ya bien sean, exógenas o metabólicas, las enfermedades inmunitarias, como hemos visto, por ejemplo, la amiloidosis, el rechazo de trasplante, la nefropatía por hipersensibilidad, trastornos vasculares, por ejemplo, entre otros, pues está la nefropatía de células falciformes, enfermedades arterioescleróticas, entre otras. Enfermedades renales hereditarias, como la enfermedad quística medular, la nefritis hereditaria, el riñón esponjoso medular, enfermedad renal poliquística, o las neoplasias, como es el caso del linfoma, la leucemia o el mieloma de tipo múltiple. También hay otras enfermedades importantes dentro de todas estas trastornos túbulos intersticiales, que serían, por ejemplo, la enfermedad renal que afecta a los túbulos renales, haciendo que se eliminen orina en cantidades excesivas de sustancias que en condiciones normales que deberían de ser reabsorbidas, como es el caso de la glucosa, los aminoácidos, los fosfatos y en el caso más grave los bicarbonatos y la mayoría del potasio y a veces incluso el calcio. Existe un defecto generalizado en esa reabsorción y esto es el síndrome de Fanconi. Este síndrome normalmente es genético, es el más común en niños, es adquirido con toxinas, fármacos o isquemia ya más en adultos, y el tratamiento normalmente es con abundante agua, bicarbonato y algunos suplementos vitamínicos. La glucosuria renal, que se produce por un fallo a nivel de la reabsorción en el tubo. La glucosuria renal se produce por un fallo a nivel de la reabsorción en el túbulo proximal y este proceso relativamente benigno en el cual los valores glucémicos suelen ser normales
a diferencia de la diabetes mellitus. No obstante, pues hacen que haya una mala reabsorción de la glucosa, claro. La hipofosfatemia renal serían los riñones que son incapaces de reabsorber el fosfato a pesar de los niveles bajos en sangre, y entonces se presenta raquitismo, refracción también de la vitamina D, que normalmente pues tampoco funciona muy bien, etcétera. La acidosis tubular renal, que son incapaces de secretar hidrogeniones, normalmente se asocian por lo que se pierden en cantidades elevadas de HCO3-, con una acidosis metabólica continua, y normalmente lo que ocurre también en estos casos es que la parte normalmente de la disfunción de la anhidrasa carbónica mitocondrial del proceso de este túbulo normalmente proximal se suele encontrar dañada. También se puede encontrar una alteración de la excreción de los hidrogeniones normalmente de las células intercaladas, de manera que se produce el bicarbonato o el citrato, que hará una precipitación posterior del calcio en la parte distal, y también en la parte distal puede haber alteraciones a nivel de la célula intercalada o principal, produciendo un hipoaldosterismo. El síndrome de Gitelman, que también es una reducción de la reabsorción del cloruro de sodio en los túbulos distales y cotransportado por tanto de sodio-cloro, que estará dañado o inhibido por las tiacidas, que es muy típico. Y síndrome de Lidl, que bueno, no sé si se dice así, pero es Lidl, ¿vale? Que yo digo Lidl, pero porque, bueno, me suena así, ¿vale? La cosa es que este síndrome es un aumento de la reabsorción del sodio y una enfermedad, por tanto, autosómica dominante, donde se produce una actividad excesiva del canal de sodio, que en la manera epitelial sensible de la amilorida es un diurético, de hecho ahorrador del potasio. Vemos que los túbulos distales y colectores pues se encuentran con una facilidad para producir alcalosis metabólica y hipertensión también. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.